Bienvenidos a una nueva historia, una de esas que erizan la piel y nos hacen mirar 2 veces a las sombras antes de dormir. Lo que les voy a contar hoy no es una leyenda urbana ni un cuento para asustar niños. Es el testimonio de un grupo de amigos, una noche que comenzó con risas y terminó con susurros que no pertenecían a este mundo. Prepárense, porque vamos a descender a un lugar donde las pesadillas se hacen realidad. Esto es Sombras, Gritos y algo más. La noche en que el infierno habló. Todo comenzó una noche de octubre. Un grupo de 4 amigos, Carla, David, Sofía y Marcos, decidieron que sería una gran idea explorar la vieja casona abandonada en las afueras de su pueblo. Todos hemos escuchado historias sobre estos lugares, ¿verdad? La mansión de los Varela, como la llamaban, tenía su propia leyenda negra. Se decía que la familia que la habitaba había desaparecido sin dejar rastro un siglo atrás, y que desde entonces la casa se había convertido en un imán para lo inexplicable. Luces en ventanas vacías, lamentos en el viento, lo típico. Pero para estos jóvenes solo era una aventura más. Equipados con linternas y la valentía que solo da la juventud, cruzaron el umbral de la puerta principal que, curiosamente, estaba entreabierta. El aire dentro era denso, pesado, cargado con el olor a polvo, humedad y algo más. Algo dulce y putrefacto al mismo tiempo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de sus pisadas sobre el suelo de madera. En la planta baja todo parecía normal para una casa abandonada. Muebles cubiertos de sábanas blancas como fantasmas, telarañas que adornaban cada esquina y un piano de cola en el centro del salón principal, cuya tapa estaba levantada como si alguien acabara de tocar. Fue David quien, en un arranque de audacia, se acercó y presionó una tecla. El sonido que salió no fue una nota desafinada, sino un quejido agudo y metálico que resonó por toda la casa, haciendo que todos se sobresaltaran. Fue la primera señal, la primera advertencia. Mientras exploraban la planta de arriba, las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Sofía, que iba al final del grupo, sintió un tirón en su chaqueta. Se giró rápidamente pensando que era Marcos haciéndole una broma. Pero Marcos estaba varios metros por delante, mirándola con cara de confusión. Nadie estaba detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Fue entonces cuando las luces de sus linternas comenzaron a parpadear al unísono, como si estuvieran sincronizadas. Intentaron golpearlas, cambiar las pilas, pero nada. Se sumieron en una oscuridad casi total, rota solo por los débiles haces de luz que se colaban por las sucias ventanas. Y en esa oscuridad escucharon el primer susurro. No era el viento. Era una voz grave y rasposa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No decía palabras claras, era más bien un murmullo sibilante, un sonido que se arrastraba por las paredes y se metía directamente en sus oídos. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Intentaron agruparse, pero en la oscuridad era imposible. Carla gritó. Juró que algo frío y huesudo había rozado su brazo. David intentó calmarla, pero su propia voz temblaba. De repente, una de las puertas del pasillo se cerró de un portazo violento que hizo temblar el suelo. Estaban atrapados en una trampa de oscuridad y sonidos que no comprendían. La temperatura cayó en picado. Podían ver su propio aliento condensándose en el aire helado. Fue entonces cuando las palabras se volvieron claras. La voz ya no susurraba, hablaba. Y lo que decía no era de este mundo. Eran frases inconexas, nombres que no conocían, lamentos y risas. Una risa gutural, profunda y malévola, que parecía burlarse de su terror. Marcos, intentando ser el valiente, gritó: «¿Quién está ahí? Esto no es divertido». La respuesta fue inmediata. La misma voz justo a su lado le susurró al oído una sola palabra: «Nadie». El grito de Marcos fue puro terror. Encendió desesperadamente su linterna, que volvió a funcionar de milagro, y el haz de luz iluminó solo una pared vacía a su lado. No había nadie. El grupo, ahora presa del pánico total, corrió escaleras abajo, tropezando en la oscuridad. El piano del salón principal comenzó a tocar solo. No era una melodía, eran notas disonantes, caóticas, un estruendo que se sumaba a los gritos y a las voces. Era como si la propia casa estuviera viva y gritara con ellos. Cuando llegaron a la puerta principal, la encontraron cerrada. No se movía. La empujaron con todas sus fuerzas, gritando, llorando, mientras las sombras a su alrededor parecían alargarse y retorcerse, adoptando formas vagamente humanas. Las voces ahora eran un coro infernal que repetía frases como «no pueden irse» y «este es nuestro hogar». Fue Sofía quien se dio cuenta. En medio del caos vio un pequeño destello en el suelo.
Era un llavero con una pequeña cruz de plata que se le había caído. Sin pensarlo, lo recogió y lo apretó con fuerza en su mano mientras recitaba una oración que su abuela le había enseñado. En el instante en que las palabras salieron de su boca, el estruendo del piano cesó. Las voces se convirtieron en un gruñido furioso y la presión sobre la puerta pareció aflojarse. David y Marcos volvieron a la empujar con todas sus fuerzas y con un crujido ensordecedor la puerta cedió. Salieron corriendo de la casa sin mirar atrás, huyendo hacia la luz de la luna como si el mismo infierno los persiguiera. Y quizás así era. Nunca volvieron a hablar de lo que pasó esa noche con nadie más. Las marcas de los arañazos en el brazo de Carla tardaron semanas en desaparecer. El susurro que Marcos escuchó en su oído resonó en sus pesadillas durante años. No buscaron explicaciones lógicas, porque sabían que no las había. Habían abierto una puerta que debía permanecer cerrada y habían escuchado la voz de algo antiguo y malévolo. Algo que todavía podría estar esperando en la oscuridad de la mansión Varela, aguardando a los próximos visitantes incautos. Una lección terrible de que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en paz, envueltos en sus propias sombras y secretos. Así termina nuestro relato de hoy. Una historia que nos recuerda que la curiosidad puede llevarnos a lugares de los que es difícil escapar. ¿Qué creen ustedes que habitaba en esa casa? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus teorías y sus propias historias en los comentarios. Me encanta leerlos. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima narración. Hasta entonces, cuídense de las sombras.